Te damos la bienvenida a la Escuela Bíblica de Palabra Pura Blaze. En estas 227 enseñanzas vas a aprender a profundidad lo que significan las Escrituras. Las Escrituras dicen que mi pueblo se pierde porque le falta conocimiento. Y eso es lo que queremos hacer por ti, que tengas el conocimiento necesario para que aprendas lo que Jesucristo ganó por ti y para ti en el sacrificio en la cruz del Calvario. Por eso, manos a la obra, empieza a estudiar, que estas 227 enseñanzas te abrirán como nunca las Escrituras para el beneficio de tu vida y tu familia. Bendiciones. Bueno, Adriana, venimos hablando en los programas anteriores con respecto a Moisés. En los dos casos, cuando Moisés le pegó a la piedra, a la roca. Estábamos hablando en Éxodo 17, cuando le pegó a la roca, y después en Números capítulo 20, que leímos todo el pasaje desde el versículo 1 hasta el versículo, creo que fue hasta el versículo 10 u 11, donde vimos que Dios, la indicación en ese pasaje fue que le hablara a la roca, y Moisés, en vez de hablarle, le pegó. Entonces estábamos hablando de la comparación, y después vimos en Primera de Corintios capítulo 10, en el versículo 4 y el versículo 5 de Primera Corintios, cuando habla de que Jesús era la roca. Entonces estábamos hablando en los capítulos anteriores la importancia. ¿Por qué fue, Adriana? ¿Por qué no nos explicas un poco otra vez la importancia? ¿Cuál fue la gravedad del hecho de que Dios le dijo a Moisés, no te voy a permitir ir a la tierra prometida, hasta el punto en que Moisés estaba sentado viendo a su gente entrar a la tierra prometida y él no pudo entrar? ¿Cuál fue la gravedad del acto o del hecho? En la diferencia cuando Dios le dijo la primera vez en Éxodo 17, golpea la roca para que salga agua, y a la segunda en Éxodo, unos cuantos años luego, vemos que en Números 20, que Dios le dice, esta vez en vez de golpear, no le dice obviamente así, estoy diciendo para que lo entiendan, esta vez en vez de golpear la roca, háblale a la roca. Pero él no hizo lo que Dios le dijo, sino en vez de hablarle, le golpeó una vez más. ¿Y cuál fue la gravedad del hecho que causó que Dios le dijera que no le permitiría ir a la tierra prometida? Rafael, ya cuando uno ve en el Nuevo Testamento que muestran que Jesucristo era la representación de la roca, lo que Moisés hizo, cuando uno lo lee sin esa luz, uno dice, ay, qué pesar de Moisés, por esa bobada, por golpear una roca, ¿cierto? Qué pesar todo lo que él hizo. Uno lo ve así, porque así se ve. Pero cuando uno ya se da cuenta que era la representación de Cristo, lo que Moisés hizo no fue algo pequeño, fue algo gravísimo. Fue una desobediencia desastrosa. Por eso me imagino también el dolor de Dios, que Moisés, que había sido completamente el hombre más manso sobre la tierra, que Moisés era tan noble con Dios y para con Dios, este hombre, equivocarse gravemente en golpear por segunda vez la roca, estaba estropeando el sacrificio de Cristo, porque era una representación de lo que Cristo iba a hacer. Entonces, lo que está diciendo Adriana es que lo que pasó en Éxodo, lo que pasó en Números 20, en Éxodo 17 y en Números 20, era una representación de lo que iba a pasar en la cruz con Jesús. Exactamente. Con golpear la roca la primera vez, Moisés estaba mostrando la pintura del Cristo siendo crucificado, la roca, delante de los ancianos de Israel. Y cuando le clavaron la lanza a Cristo en el costado, salió agua de él, así como la roca le dio agua a la tierra de Israel para beber. Pero ahora el agua que nosotros tenemos de Cristo es la bendición que él ganó para el hombre que Adán había perdido. Ahora esa bendición está tipificada en la salvación de Dios, está tipificada en la prosperidad de Dios, en la sanidad de Dios, en la felicidad de Dios, en ser los hijos de Dios, hijas e hijos del Rey viviente, del Dios
viviente del Dios del universo, tener a Jesucristo ahora como sumo sacerdote, tener delante un intercesor ahora delante de Dios y los hombres, que no es un hombre común y corriente como Moisés, que era el intercesor entre Dios y los hombres del pueblo de Israel, pero Moisés era un hombre, correcto, nacido de Adán también. Pero en cambio Cristo ahora es el Hijo de Dios y Él es nuestro intercesor para con Dios. Ya no tenemos un típico hombre como Moisés o como Abraham o como un rey o como un profeta delante de nosotros que nos representa como sumo sacerdote, como los descendientes de Aarón que nos representaban al pueblo de Israel como sumo sacerdote en el lugar santísimo, en el templo. Ahora tenemos un mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo mismo, el perfecto representante para nosotros, el perfecto mediador. Ya no tenemos un mediador típico que puede ser un pecador y que a veces peca o que a veces no peca y de acuerdo al sumo sacerdote le va al pueblo. No, ahora nuestro sumo sacerdote es perfecto, por lo tanto la bendición es nuestra porque Él nos representa delante de Dios. Pero bueno, eso sería como otra enseñanza que no quiero empezar a meterme por donde no es el tema de Moisés, sino que... Entonces, Adriana, la diferencia de la primera vez a la segunda vez, obviamente la primera vez representa la cruz, cuando Él fue a la cruz, cuando Él fue azotado y todo lo que conllevó hasta llevar a Jesucristo a la cruz. Sí. Pero después entramos a la segunda parte, donde en el segundo episodio, donde lo vemos en Números 20, cuando Dios le dice a Moisés que le hable, y Moisés, en vez de hablarle a la roca, lo golpeó una vez más. Entonces ahora esa implicación habla otra vez de Cristo. Y el por qué, cuál fue la razón, o básicamente explícanos desde ese punto cuál fue la importancia o cuál fue la gravedad del hecho de que lo golpeó por segunda vez. La gravedad del hecho, Rafael, es que Jesucristo no puede ser crucificado por segunda vez porque significaría que el primer sacrificio no fue perfecto. Correcto, no fue válido eso. No fue válido, no fue perfecto, le faltó un poquitico de completar. O no fue suficiente. Es como si Jesucristo, en vez de decir consumado es, hubiera dicho me faltó un poquitico, después vuelvo. No, nada que ver. Él dijo en Juan 19:30, consumado es. En la versión King James dice, está terminado. O sea, todo lo que el hombre debía delante de Dios en mí fue pagado. Por eso Él gritó así desde la cruz antes de entregar su espíritu. Entonces, Rafael, ese sacrificio fue perfecto. Cuando fue golpeada la roca, que salió agua de ella, así como de Cristo salió agua del costado, estaba mostrando que esta roca estaba proveyendo lo que Dios dijo que iba a proveer para nosotros, que era la bendición. Y si tú te vas a Hebreos 10... Sí, en el versículo 14. Creo que es... En Hebreos 10:14 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. O sea, lo que Cristo hizo, Rafael, hizo perfectos a los que en Cristo se metan, porque los justifica de sus pecados. Por siempre. Por siempre y para siempre delante de Dios. O sea, una persona que no está en Cristo y muere, tiene que pagar por sus pecados. Correcto. Pero una persona que está en Cristo, hubo otro que pagó por sus pecados y este es Dios mismo hecho carne en la tierra, que fue a la cruz. Por lo tanto, ese sacrificio fue perfecto. Entonces, Adriana, basado en lo que tú estás lo que estás diciendo, la importancia o el hecho tan radical que pasó en ese aspecto de que Moisés le golpeó a la roca por segunda vez en vez de hablarle, es lo que nosotros hoy hacemos cuando no entendemos lo que Cristo ha hecho en la cruz y seguimos diciéndole a Dios el por qué tú haces esto, por qué tú haces lo otro, por qué tú no me sanas, por qué tú no me prosperas, por qué tú no esto, por qué tú no lo otro. Imagínate. Es como si estuviéramos diciéndole a Dios que el sacrificio que Jesús hizo en la cruz por nosotros no fue válido. Rafael, es que es impresionante, es lo mismo, lo que Moisés hizo es casi una profecía de lo que el pueblo cristiano está haciendo. Exactamente, entonces básicamente nosotros mismos estamos golpeando o trayendo a Jesucristo a la cruz una vez más porque pensamos que lo que Él hizo no fue suficiente.
O que de pronto yo necesito hacer otro poquito y que Dios está bravo conmigo porque lo que Cristo hizo no fue suficiente. No, Cristo me ve a mí a través de los ojos de Cristo. Y si yo no entiendo eso, Rafael, yo no voy a cambiar. Proverbios 23:7, como un hombre piensa en su corazón, así él tal es. Yo me tengo que ver ya como Dios me ve. Y si yo no entiendo cómo Dios me ve a través de los ojos de Cristo, justificado, perdonado, santificado, nosotros somos llamados santos delante de Dios, no por nuestras obras, sino por la obra de Cristo en la cruz. Y el que no entienda eso está golpeando la sangre y el cuerpo de Cristo y el significado de lo que Él hizo, diciendo que no es suficiente. Dios hoy en día nos está diciendo: háblenle a la roca, no la golpeen. Pero como Moisés, el pueblo cristiano está golpeando de nuevo el sacrificio de Cristo como si no fuera suficiente o válido. Claro, y sabes lo interesante de esto, que muchas veces nosotros leyendo el Antiguo Testamento decimos: oye, ¿cómo Moisés pudo haber hecho eso cuando Dios le dijo que no lo hiciera? Pero nosotros hoy día tenemos la Biblia, tenemos los pasajes, tenemos y sabemos lo que Cristo ha hecho, y aún así nosotros cometemos el mismo error. Pero juzgamos a Moisés y preguntamos cómo Moisés fue capaz de hacer eso, cómo Moisés pudo haber hecho, cómo Moisés hizo eso, cómo Moisés fracasó de esa forma, cómo Moisés se equivocó de esa forma, pero no nos damos cuenta que hoy día nosotros hacemos el mismo hecho por el simple hecho de no entender lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y no solo digámoslo con la sanidad, Rafael, o con la prosperidad. Una persona que caiga en un pecado y que la culpa y la condenación no lo deje levantar, también es golpear la roca, porque una persona que caiga en un pecado se debe parar recordando que Él es la justicia de Dios en Cristo Jesús. Eso es lo que le da las fuerzas para seguir adelante, no que Dios lo vea como que me va a castigar, porque si Dios me fuera a castigar, entonces toca borrar a Hebreos cuando dice que Él hizo una vez y para siempre perfectos a los santificados. Nosotros en esta tierra estamos en un paso hacia la eternidad, que vamos a entrar con Dios, y nos tenemos que ver desde ya como Dios nos va a ver por toda la eternidad. No se dejen engañar por Satanás. Claro, fíjate lo que dice aquí en Romanos 8, el capítulo 8, el versículo 1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque no caminamos conforme a la carne, sino al Espíritu. Pero fíjate lo que dice la primera parte del versículo: no hay ninguna condenación para aquellos que están en Cristo. Claro, y dice, no para... me dejas ver el versículo porque me lo sé en inglés. Romanos 8, versículo 1. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El que lo lee así, Rafael, dirá: o sea que sí hay condenación para los que andan conforme a la carne. Obvio, porque una persona que empieza a andar conforme a la carne no entiende quién es en el Espíritu. Por lo tanto, se empieza a condenar, se empieza a juzgar y empieza no a recibir lo que el sacrificio de Dios hizo. Entonces, para yo no sentirme así, para yo no verme así, tengo que entender lo que Jesucristo hizo. Y aún así, si hago algo que no debía haber hecho, me debo parar y debo recordar quién soy yo en mi espíritu. Yo fui hecho la justicia de Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, mis acciones se tienen que nivelar con quien yo soy ya en el espíritu. Pero eso no lo voy a entender, Rafael, si no entiendo el sacrificio de lo que Cristo hizo. Lo que Cristo hizo, Él me lo regala a mí, no como por mis obras. O sea que yo por mis obras no pierdo el regalo que Él me dio. Claro, Adriana, fíjate, y lo que tú estás diciendo lo encontramos aquí en las Escrituras. Déjalo leer, vamos a leerlo así. En 2 de Corintios capítulo 5, en el versículo 21 dice: el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros, tú y yo, todos aquellos que nos están oyendo que han conocido a Cristo, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Date cuenta que la palabra dice que somos hechos, no que vamos a hacer o que es un proceso o que hay que ganarlo, sino somos hechos justos
estamos hechos justos o somos la justicia de Dios en Cristo. Y eso fue lo que Él ganó por nosotros en la cruz. Entonces, cuando Dios nos ve a cada uno de nosotros, no nos ve basado en quiénes somos nosotros, en nuestras fallas, en nuestras debilidades, pero nos ve a nosotros basado en lo que Cristo hizo en la cruz por cada uno de nosotros. Por eso la palabra dice que nosotros fuimos hechos justicia de Dios en Él. Por lo tanto, no es nada que tú y yo podamos haber hecho, no es nada que tú y yo podamos haber ganado o comprado, es algo que simplemente Jesucristo hizo en la cruz. Por lo tanto, tú y yo somos la justicia, y cuando somos la justicia de Dios en Él y caminamos de acuerdo a esa verdad, no hay condenación para nosotros. Rafael, si nosotros entendiéramos debajo del pacto del quién estamos, estaríamos más seguros de quiénes somos en Cristo. Este pacto ya lo explicamos, lo de Abraham, por eso empezamos con Abraham y ahora saltamos a Moisés. Pero este pacto nosotros fuimos herederos de ese pacto y ya lo estudiamos con Gálatas. Si miramos en Salmos, lean Salmos 105 del 41 al 42, mire cómo se une lo que estamos hablando de Moisés con Abraham. Salmos 105, 41 al 42, dice: abrió la peña y fluyeron aguas. Corrieron por los sequedales como un río, porque se acordó de su santa palabra dada a Abraham, su siervo. Mira que aquí no tiene nada que ver la congregación. Aquí tiene que ver es el pacto hecho con Abraham y el significado de lo que pasó con la roca. Aquí no dice, y a los que se portaron bien les dio agua. Aquí dice que por estar pertenecientes a ese pacto hecho, todos tenían derecho a beber de esa agua. Así que nosotros estamos en un pacto hecho de Dios con el hombre a través de Cristo, y no es por nuestro comportamiento que podemos beber esa agua, es por lo que Cristo hizo y por la gracia de Dios que nos da agua de beber cuando ni siquiera nos la merecemos, Rafael. Entonces, el entender que es por gracia es, mira, te doy este regalo aunque no te lo merezcas. Si yo me siento indigno, Rafael, si yo me siento condenado, si yo me siento injusto, no me voy a tomar el agua porque digo, no, eso solo es para los buenecitos, para los religiositos, para los que están allá todo el día en el templo, y yo no soy merecedor. Por eso les hablé de ese sueño que tuvo mi mamá, que decía que Dios le daba un regalo, pero que ella no recibía el regalo, sino que le besaba la mano, porque no se siente la gente merecedora, y de hecho nadie es merecedor, pero la gente no se siente capaz de recibir algo por lo cual no ha trabajado. Pero lo que está diciendo es que el trabajo de Cristo no fue válido, por lo tanto eso sería golpear lo que Cristo ha hecho, en vez de decir, gracias por tu regalo, gracias, recibo el regalo que me estás dando, recibo la bendición que me estás dando, gracias Señor porque no tienes en cuenta mis pecados, porque Cristo los llevó por mí, porque me ves perfeccionado, porque me ves justo, porque me ves santo delante de ti, no por mis obras sino por la obra de Cristo. Gracias por verme a mí así eternamente. Dios ya me ve así. Es usted el que se tiene que ver como Dios ya lo ve. Claro, fíjate, date cuenta, Diana, estaba pensando, mientras que tú estabas hablando todo eso, yo estaba pensando en este versículo. Juan 4, en el versículo 14. Vete a Juan 4 si no te importa, en el versículo 14. Juan 4, en el versículo 14. Lee la primera parte de ese pasaje. Dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. ¿Ves? Ahí termina. Date cuenta que dice, el que beba agua de mi agua, de agua que yo le doy, no va a tener más sed. Jamás. Ahí está el trabajo completo, el completo trabajo de Cristo. Cuando tú vives de Él, cuando tú lo recibes a Él, ya no hay condenación. Cuando tú lo recibes a Él, ya tienes paz. Cuando tú lo recibes a Él, tienes prosperidad. Cuando tú lo recibes a Él, ¿por qué? Porque estás bajo ese pacto del cual tú estabas hablando anteriormente. El trabajo está completo. Y eso es lo que tenemos que aceptar, que no es lo que tú y yo podamos proveer, no es algo que tú y yo podamos hacer. El trabajo, lo único que tenemos que hacer es recibirlo a Él, beber de su agua, y su trabajo es completo en nosotros. Rafael, esto es, como decías tú,
es beber de su trabajo, no es de nuestro trabajo. Por eso vuelvo y les digo, aquí no se trata de él. A él, el versículo dice, a él el poder, a él la gloria, a él el honor y a mí otro poquitico. No dice eso, pero mucha gente lo ve así. Sí. Mucha gente es, gracias Jesús por lo que tú hiciste, y yo, por cómo me he comportado, soy un santo, por mis obras, por mis ayunos, por mis vigilias, por mis cosas. No, aquí ninguno tiene la gloria de nada. Dice, toda la gloria y la honra sean dadas a Jesucristo. Ahí no dice, y a los que se han portado un poquitico ayudándolo. No. Solo Él. Mi comportamiento está basado en la gracia de Cristo que opera dentro de mí hacia afuera. Yo me comporto como me comporto bien es por la gracia de Cristo. Si yo me comporto bien por mis esfuerzos, no es por la gracia de Cristo, es por una obra que estoy tratando de hacer. Y ese no es el evangelio. A Dios no le interesa que usted se porte bien porque sí. Hay mucha gente que se aporta bien en el mundo, que no ha recibido a Cristo, y por mejor que se portaron, igual se van a ir para el infierno. ¿Por qué? Porque no hubo alguien que pagara la paga del pecado heredada desde Adán. Entonces, el no entender, Rafael, que Jesucristo es nuestra roca, que Él es el agua que podemos beber, su sacrificio lo tenemos que beber, lo que Él hizo no lo tenemos que tragar, meditar, pensar. Cuando celebramos la Santa Cena, estamos comiendo de la roca, estamos bebiendo de la roca, tenemos que participar del pacto del cual nosotros estamos debajo, de un pacto hecho de Dios con el hombre, y ese hombre fue Cristo. Por lo tanto, cuando estamos en Cristo, somos perfeccionados en lo que Él hizo, y por gracia el agua de la roca viene para nosotros, para que nosotros podamos disfrutar de esa bendición. Como decía el pasaje de Salmos, ríos en el sequedal. Gente que está enferma, gente que está en la pobreza, gente que está deprimida, gente que está en el sequedal, que está sin esperanza, que no la ve. Es necesario recibir a Cristo y el sacrificio del agua que Él nos da para que convertamos ese sequedal en un valle, que lo convertamos en la bendición de Dios para nosotros. Ok, Adriana, ahora en los últimos minutos que nos queda este programa, vamos a concluir con esto. Hemos hablado entonces de los dos puntos, pero vayamos al punto clave. ¿Cuál es la importancia la segunda vez o la gravedad, si lo podemos decir de esa manera mejor, la gravedad en la cual Moisés le pegó en vez de hablar? ¿Cuál es la diferencia de pegar la roca en vez de hablarle a la roca? La diferencia, Rafael, es exactamente lo que nosotros hacemos hoy. Nosotros estamos golpeando el sacrificio de Cristo cuando nos ponemos de acuerdo con el reporte del médico en lugar con lo que Cristo hizo en la cruz. Si el médico a usted le dio un reporte y usted empieza a confesar esa enfermedad, usted está golpeando diciendo, mi enfermedad es mayor que lo que la roca me puede proveer. Por lo tanto, la provisión de la roca no cubre mi enfermedad. Me pongo de acuerdo con la enfermedad. ¡Pum! Golpeo la roca diciendo, el sacrificio hecho hace 2000 años no fue suficiente. Cuando yo estoy con un problema financiero y me pongo de acuerdo con el problema financiero y empiezo a confesar el problema financiero, estoy diciendo que la provisión hecha por Cristo no fue suficiente. Por lo tanto, ¡pum!, golpeo la roca diciendo que el sacrificio de hace 2000 años no fue suficiente. Entonces, en pocas palabras, como dice también la canción, dice, ¿qué reporte vas a creer? ¿Cuál es el reporte el cual vas a creer? Y dependiendo en cuál reporte tú crees, tú o estás hablándole a la roca o la estás golpeando. O sea que tenemos que parar ya la murmuración, la quejadera, ponernos de acuerdo más bien con el sacrificio hecho hace 2000 años para nosotros y por nosotros, y tomarnos esa agua. Por eso decía él, el que beba mi agua no tendrá sed jamás, el que se tome de mi sacrificio no tendrá sed jamás, el que tome esa santa cena sabiendo que somos la justicia de Dios en Cristo Jesús, que tome ese vino recordando que fue perdonado pasado, presente y futuro y por la eternidad. Dios no es que lo vaya a perdonar apenas llegó al cielo, no, desde aquí usted tiene que saber quién es
en Cristo, para que las acechanzas y las maquinaciones de Satanás contra usted no puedan pelechar. Así que para que eso no suceda, para que Satanás a usted no lo venza, beba de la roca, sea confiado y seguro en lo que ese sacrificio significa. Póngalo en su boca delante de cada circunstancia de su vida. Medítelo, que sea lo primero que suceda en su cabeza cada vez que algo malo viene contra usted, o una mala noticia o un mal reporte. Medite, ¿qué es lo que la roca me provee? Y dele más valor a eso, y así usted va a tomar agua de lo que Cristo hizo, la bendición. Eso es lo que va a beber y eso es lo que se va a manifestar en su vida. Exactamente, Adriana. Esa es la importancia de entender y estudiar las Escrituras. Y estaba pensando ahora en lo que tú estabas hablando de ese último pasaje. Fíjate lo que dice en Gálatas 1:6. Este es Pablo hablándole obviamente a las iglesias de Galacia. Dice, estoy maravillado que tan pronto se habéis alejado de lo que os llamó por la gracia de Cristo. Uh-huh. Dice, está maravillado que empezaron por la gracia y ahora ya se han alejado. ¿Por qué? Porque ustedes recibieron a Cristo por fe, recibieron la gracia, pero ahora que empezaron a caminar, se movieron de la gracia y empezaron a hacer sus propias obras. Uh-huh. Empezaron a buscar la forma cómo hacer o ganarse lo que Cristo ya ha hecho en la cruz. Y cuando hacemos eso, empezamos a golpear o traer o llevar a Cristo una vez más a la cruz. Uh-huh. Y es lo que tenemos que tener que eliminar de nuestras vidas, de nuestro vocabulario. Por eso es la importancia, y lo repetimos constantemente, la importancia de estudiar y de saber las Escrituras, para cuando nos enfrentemos a situaciones adversas, cuando nos encontremos en situaciones contrarias a lo que nosotros estábamos esperando, cuando es tiempo de orar, cuando es tiempo de hablar, que hablemos con autoridad, uh-huh, sabiendo cuál ha sido el trabajo completo de Cristo en la cruz para y por nosotros. Así podemos hablar la respuesta, podemos orar la respuesta y no el problema. Si no es culpa de Dios que nosotros no estemos bebiendo el sacrificio de Cristo, es culpa de la falta de entendimiento nuestra. Recuerda que ahí dice que Él es el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Uh-huh. Si nosotros creemos una mentira, Rafael, no estamos bebiendo de la roca, sino que estamos bebiendo de una mentira y tenemos las consecuencias de la mentira. Nosotros estamos en un mundo espiritual en que tenemos que darnos cuenta que la bendición fue provista por el mismo Dios que hizo lo que hizo para que nosotros, sus hijos e hijas, pudiéramos vivir de acuerdo a la bendición, y lo que Cristo ganó fue muchísimo más grande que lo que Adán perdió. Así es, Adriana. Entonces aprendamos a hablarle a la roca y no a golpearla más, porque ya Cristo lo hizo todo por nosotros. Yo soy lo que Dios dice que yo soy. Yo soy sano, yo soy justo, yo soy santo, yo soy puro, yo soy próspero. Eso es lo que usted se tiene que repetir de usted mismo. Recuerde quién es, beba de ese sacrificio. Somos la justicia de Cristo en Él. Amén. Bendiciones y hasta la próxima. Bendiciones. Para encontrar más información acerca de nuestro ministerio, visita nuestra página web www.iglesiapalabrapura.com y visita nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube.